Les decía yo a los que se conectaron de primero de que de repente hubo un problema aquí en la casa. Mi nieta está tomando clases en línea en una computadora. Mi hija, la arquitecta, da clases en línea con otra y de repente, ¡bum!, se fue el internet. Resulta que era el contacto donde estaba conectado el móvil. Ya lo resolvieron con una extensión y estamos afortunadamente trabajando. Muy bien, pues mis queridos estudiantes, el tema de hoy es preescolar y es un tema que a mí me gusta muchísimo. Es un tema que me gusta muchísimo porque todo lo que hicimos con el niño desde el embarazo, desde una buena atención del parto, un buen cuidado en el primer mes de vida, una buena nutrición, una buena estimulación, un esquema de vacunación completo, una prevención de lesiones durante la etapa de lactancia, pues nos va a llevar a que en la etapa preescolar podamos obtener quizá un niño que disfrute esa etapa de la vida como no se disfruta ninguna más. ¿Por qué razón? Porque es la época en que la fantasía para ellos es realidad. Ellos no saben distinguir su constructo mental. Todavía, en la mayoría de los niños no está listo como para discernir entre realidad y fantasía, de manera que es una etapa en que cuando alguno de ustedes se decida a tener descendencia, no se les vaya a olvidar todos los cuidados del lactante para preparar ese cerebro, ese espíritu, llamemos así, para que lo disfruten a partir del año y medio y sobre todo a partir de los 2 años de edad, como vamos a ver. Sigue la etapa de los miedos, la etapa de precisamente relacionado con la fantasía, es la etapa en que de muchas preguntas, es la etapa famosa de los porqués. Luego va avanzando la etapa de no quiero, la etapa del negativismo, hasta que finalmente alrededor de los 6 años ya todo su constructo ha madurado y ya él solito se va a dar cuenta que Santa Claus en realidad es papá, es mamá, es tío, es abuelito y que es un personaje que, que se disfraza, pero lo bonito es que ellos mismos lo vayan descubriendo. Yo les invito a que esa etapa de la fantasía, siempre y cuando no ponga en peligro su vida, por supuesto, ¿sí? No la rompan ustedes, que lo vayan llevando poco a poco al camino de la realidad, pero que el descubrimiento sea de él o de ella, cada niño o un... Ah, bien, los materiales que les mandé, entre ellos tengo algunas fotografías que luego les voy a comentar el por qué esas fotografías. Voy a compartir el escritorio y voy a poner una presentación para que analicemos en detalle esto. Y si nos es posible, comenzamos desde hoy con la segunda parte. Vamos a compartir el escritorio. ¿Me escuchan o me salí? Sí lo escuchamos, doctor. Sí lo escuchamos, doctor. Caray, pues, ¿qué pasó aquí? Algo me salió extraño. Ok, vamos a ver. Oh, qué caramba, aquí está. Sí, se salió esto. Espérenme.
de una profesora cubana, en la cual ustedes van a poder ver de manera muy sintética cómo es el desarrollo del niño preescolar. Vamos a ver esto. Ay, Dios. Está tardando esto en cargar. Nada más déme chance. Dios. Posiblemente es como están conectadas las tres computadoras a la vez. Estamos teniendo este problema. Tengan paciencia porque tu profesor no tiene mucho. Doctor, puede que se vuelva más rápido si desactiva su cámara. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto, vamos a probar. Y desactivo mi cámara. Ya la desactivé. Vamos a ver si quieres. Tienes razón, muchas gracias. Ya aprendí algo más. Muy bien, muy bien. ¿Estamos viendo bien y oyendo bien? Sí, doctor. Correcto. Sí, Muy doctor. bien. Pues aquí tienen ustedes a niños preescolares en diferentes años de la vida preescolar. Recuerdan, de los 2 hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, el niño se llama preescolar. En la Academia Americana de Pediatría dice el niño preescolar es a partir de los 18 meses. Sin embargo, la OMS dice es a partir de los 2 años. No nos vamos a pelear ni nos vamos a confundir. Vamos a trabajar con el esquema. 2 años a los 6 meses es el niño. ¿De acuerdo? Y van a ver si se pueden fijar aquí en estos dos dibujitos que hay, que vemos a niños jugando. Vean, con sus manitas de colores, llenas de colores, y este niño buscando aquí hacer alguna construcción. Es la segunda infancia, así se le llama, ¿sí? Según la Academia Americana de Pediatría, como les digo, también es un poco menor, pero allá tienen otros criterios. ¿Qué es lo que caracteriza a la preescolaridad? Muchas cosas hay de diferencia con la lactancia. ¿Se acuerdan que el lactante era un niño que en sus primeros 6 meses de vida era un niño con mucho apetito, en la etapa de máximo crecimiento somático? Mucho, muy rápido a la adquisición y desarrollo. Pero vean qué va a pasar en la etapa del preescolar. Hay una hiporexia, comer menos, tener menos hambre. ¿Sí? No es que simplemente sus necesidades
sus necesidades energéticas, su metabolismo basal baja, disminuye en comparación con el lactante y por tanto necesita menos energía, menos calorías y por tanto el niño menos. Pero no es que no coman, sus necesidades energéticas, calóricas, proteicas, se disminuye, ¿sí? Y además de eso, el niño descubre la motricidad, descubre para qué le sirven sus piernas, para correr, para ir al parque, para subir, para bajar, para agarrar, para brincar, para saltar. De allá vienen algunos riesgos de accidentes, pero todo ello a lo que va es a fomentar su sentido de independencia. De manera que el niño cuando llegue a los 6 años de edad, que ya es la época que tradicionalmente se entra a la escuela primaria, ya sea un niño independiente que sabe ir al baño solo, que sabe hacerse solo, que ya sabe lavarse los dientes, ¿sí? Y que ya puede seguir reglas, que ya no a todo tiene que decir. ¿Por qué? Yo creo que toda la vida el ser humano, cuando hay alguna cosa que no entendemos, no está de acuerdo, preguntaré por qué. Sin embargo, el niño escolar, en general, para las cosas de tipo médico, seguir reglas, es algo que ya adquirió en los años preescolares, si tuvo una buena política. El niño gordito de los primeros 6 meses, llamémoslo así, se va estirando y va cambiando en la etapa preescolar a un niño que adelgaza. Aquel tipo brevilíneo de lactante va a pasar un niño. Ustedes pueden ver en esta niñita, veanla, no es una, vean la delgadez que tiene, vean el panículo adiposo, cómo ha cambiado en las fotos del lactante. Y ustedes pueden ver que esa no es una foto en la cual a la niña se le ha dicho, a ver, vas a posar haciendo como si estuvieras construyendo algo. No, esta es una foto tomada de una manera muy natural, ¿sí? Una niña que está aprendiendo a utilizar los materiales en lo que ustedes menos pueden. Si tú dices aquí esto, pues está construyendo tal vez un cañón, una bocina de sonido, algo. No tenemos ni idea de qué realmente tiene de fantasía. ¿Sí? Y aquí tenemos a un varoncito, ¿sí? Que también pues guardan una serie de características. Es la etapa de los por qué. Y al niño que desde pequeñito se le enseña, se le domestica, se le enseña a callar. ¿Saben qué va a pasar? El niño va a aprender, va a aprender a obedecer, Doctor, ¿sí? disculpe la interrupción. Por un momento le perdemos su audio. A ver, vamos a ver, déjenme ver entonces qué podemos hacer. Dice aquí que esto está bien. Ya sé que voy a quitar. Ya sé que voy a quitar. Okay. Ahora sí estamos bien. Eh, Tendría que hablar usted para que nos demos cuenta si a largo plazo sí se escucha bien, porque por rato se pierde nada más. A lo mejor es el internet que está inestable, jóvenes. ¿Sí? Si quieren algo, Milton o Melissa, por favor, tengo mi celular aquí en silencio a un lado, mándenme un aviso por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, Muy doctor, bien. de hecho se escucha mejor ahorita. Ok, correcto. Sí, ya quité algo. Tenía yo una música de fondo, pero ya la quité también y ya apagué mi correo. ¿Sí? Muy bien. Y la identificación es la etapa de los por qué, los terribles. No, yo les decía que al niño que se le domestica a la fuerza, como se hace con los perritos, como se hace con los caballos. ¿Sí? Pues el niño va a dejar de preguntar y luego más adelante nos quejaremos de que no tiene iniciativa, de que no pregunta, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no esto? Simplemente en la etapa preescolar se le enseñó a ser dócil. No se trata que fomentemos la rebeldía, simplemente que satisfagamos todas las preguntas de los niños. Es la etapa en que va a identificar el sexo, ¿de acuerdo? Una cosa es la identificación del sexo biológico
darse cuenta que tiene pene y testículos del varoncito, darse cuenta que no tiene pene la niña, que tiene genitales distintos del varoncito, pero el concepto de género todavía no existe. Simplemente existe la identificación biológica de que uno es niño, una es niña, pero el rol de género todavía no queda claro. Y es una etapa de un aumento increíble de la destreza motora. Primero de la destreza motora gruesa, correr, brincar, alzar, bajar, subir, etcétera, escaleras, brincos, juegos, pero también poco a poco, en los últimos 2 años de esa etapa preescolar, es cuando debe desarrollar la destreza motora fina, de manera que cuando llegue a la primaria ya pueda manejar un lápiz. Ustedes van a ver que en la etapa preescolar a los niños no se les dan lápices por 2 razones. Una, porque puede ser un instrumento de agresión, un lápiz con una punta en un niño que hace una rabieta, pues puede ser un instrumento de agresión a otro niño que ni se esperaba ese golpe, ¿no? Entonces se les enseña a trabajar con crayolas primero, y conforme van avanzando van aprendiendo a desarrollar la destreza motora fina. La ganancia de peso, vean qué diferente es en relación con la etapa de lactante. A alguien le comenté calificando una tarea: si siguiéramos subiendo, creciendo somáticamente como en la etapa de lactante, pues fíjense, el niño que nace de término sano, que nace con 50 centímetros y que sube 25 centímetros en el primer año, ¿sí? Imagínense si subiera 25 centímetros por año, hasta los 10 años ya mediría 2 metros 50 centímetros. Y cuando venga el estirón de la adolescencia, imagínense qué altura alcanzaría. Entonces la naturaleza es muy sabia y por eso se va desacelerando. Tiene periodos de aceleración y de desaceleración. En la etapa preescolar, la ganancia promedio es de 2 kilos promedio. Y como les dije, ese concepto, no menos de, puede ser un poco más, pero no debe ser menos de 2 kilogramos de peso por año y no menos de 7 centímetros de talla. ¿Sí? La circunferencia cefálica alcanza en promedio 49 centímetros a los 3 años y 50 a los 5. ¿Qué significa esto? Pues que el crecimiento del cerebro y el cráneo, que es una medición indirecta, muy indirecta, pues es menor. Es decir, el niño a los 5 años prácticamente ya tiene el tamaño, la masa cerebral del joven y del adulto. ¿Y qué es lo que va a venir en los siguientes años? El perfeccionamiento. Ya tenemos el disco duro listo, ahora lo que hay que ir mejorando las habilidades, todas esas finuras. Ahora ya saben ustedes con la gráfica a qué nos referimos cuando hablamos del crecimiento de tipo general y que el ejemplo típico es el esqueleto, ¿sí? Disminuye la velocidad de crecimiento, disminuye la grasa subcutánea y el crecimiento de las extremidades. Y fíjense que hay un segmento que es muy importante en la etapa preescolar, el segmento inferior. Dijimos que en el lactante una desnutrición afecta todo, en especial la masa cerebral. Bueno, pues en una desnutrición en la etapa preescolar, lo que afecta más es el desarrollo del segmento inferior. Es decir, los que somos bajitos de estatura, muy probablemente tuvimos carencias o falta de ejercicio regular, etcétera, en nuestra etapa preescolar. En tanto que ven ustedes que a los niños que desde pequeños, por ejemplo, mi hijo menor, que tiene ahorita 26 años, él desde los 4 años comenzó a jugar fútbol en un equipito allá en la Facultad de Psicología donde estudiaba, allá, y desde los 4 años. Y fíjense que este hijo, y no es de ninguna manera, no tiene ningún otra razón más que comentarle, de que cuando pasó a segundo año o a tercero de preescolar, lo cambiaron de turno, ¿sí? Lo cambiaron de turno. Y él quería seguir con su mismo grupo. Y pues dijo la directora, bueno, pues déjelo, nos dijeron,
que venga a los 2 turnos, no va a resistir mucho, ¿sí? Y se va a quedar con un turno. Pues ¿saben qué? Resistió los 2 turnos perfectamente bien. O sea, que iba en la mañana e iba en la tarde al tercero de preescolar y terminó perfectamente bien y es el más alto de todos los otros, ¿sí? ¿Qué es lo que se desarrolló en especial? Su segmento inferior. Tenía buena nutrición, tenía buena actividad. ¿Sí? Pues el esqueleto es algo, y acuérdense dónde se cuida o dónde se afecta. Crecimiento neural, menos velocidad. Vean, prácticamente al tercer año ya tiene el 85% de peso y volumen del adulto y a los 5 años el 90%. Es decir, el crecimiento ulterior es mínimo. Ya tiene con qué desarrollar. Permíteme un segundo. ¿Qué pasó, ingeniero? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Ok, ok. Te pido un super favor, Frank. ¿Me puedes ponérmelo por correo? ¿Sí? Y yo le mando el correo a ella. Ahorita estoy dando mi clase. ¿Sí? Y contesto a la doctora. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Yo averiguo qué pasó. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Bueno, control escolar, muchachos. No sé. Bien, entonces quedamos acá. Ahora lo que viene ya no es tanto crecimiento como en la etapa de lactante, sino desarrollo neuropsicológico. El crecimiento gonadal prácticamente no tiene ningún cambio, se mantiene estacionario, se mantiene latente, pero el tejido linfoideo, yo le contesté a alguien que me escribió en su tarea, en su trabajo, que en la etapa del lactante era cuando tenía máximo o algo así, un concepto tal vez un poquito confuso, el tejido linfoideo, y no, realmente está creciendo, va avanzando, pero donde más avanza es en la etapa del preescolar. Es cuando ya por eso van a ver ustedes que durante la etapa del lactante un niño se enferma, digamos, más, y en la etapa preescolar es menos, y en la etapa del escolar es cada vez menos. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento y desarrollo del tejido linfoide, ¿sí? Prácticamente es el mismo que el del adulto, ¿ya? ¿Sí? Y vean ustedes también una cosa, ojos y oídos ya se les desarrollan siempre primero que otros ojos, y eso lo vimos desde la etapa de la edad. Por eso les decía, lo que ve el niño, lo que se le estimula con móviles de colores, con etcétera, y que se le habla. La carita se remodela, la carita redonda del lactante va cambiando a la carita, vean ese ejemplo de estos niños. Vean cómo va cambiando. Aumenta la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Sigue el brote dentario que empezó en promedio alrededor de los 6 meses. Y aquí, vean, los conductos nasales y la rinofaringe, que dijimos que en el lactante eran más vulnerables a los problemas de naturaleza inflamatoria e infecciosa, por sus características más corta, más recta, más ancha. Aquí va cambiando y eso es algo que protege los oídos de los niños. Sin embargo, conforme avanza la etapa preescolar y llega al final de esa etapa y entramos a la etapa del escolar, entonces ya existe crecimiento y aireación de los senos frontales. Es decir, un niño que tiene 6 años de edad, en promedio, ya puede tener sinusitis frontal. Antes la sinusitis que podía tener era sinusitis etmoidal
o sinusitis maxilar. Y la esfenoidal es posterior a los 6 años, ¿sí? Amígdalas y tejido adenoideo experimentan una hiperplasia y se ve como un crecimiento en respuesta a las infecciones. Cada infección deja una huella inmune, pero algunas amígdalas responden de una manera más exagerada que las de otros niños, y ahí vamos a poder ver cómo algunas amígdalas ocasionan problemas de naturaleza obstructiva, de naturaleza favorecedora de infecciones repetidas, etc. El cuello se va alargando, es más delgado, vean aquí lo pueden ver en este video. El tórax ya va tomando una forma elíptica, su respiración ya es diafragmática, y ya prácticamente los valores son los mismos que tenemos de la hemoglobina media ya es, la biometría hemática prácticamente ya es la de un joven, la de un adulto. Y aquí hay una cosa curiosa en cuanto a lo de, vean hasta qué capacidad gástrica en la etapa lactante era al año, por ejemplo, de 300 mililitros. Los riñones incrementan 5 veces su peso para la edad de 5 años. Y vean, el hígado ya pesa un poco más de medio kilo, prácticamente el tamaño de la... ¿Sí? Esto que ven en estos niñitos, observen qué concentrados están en lo que están haciendo. Y si se fijan ustedes, aquí hay una característica muy propia del preescolar. Los dos están en una misma mesa. Los dos están jugando con los mismos materiales, pero cada quien está en su mundo. ¿Se dan cuenta? En la etapa preescolar, el juego cooperativo todavía va a desarrollarse si tienen la orientación adecuada. Y en un descuido, la niñita le quita una de las piezas al niño o el niño a la niña, porque en esta etapa, acuérdense, no son egoístas. Se llama egocentrismo. Es decir, yo soy el centro del mundo. Y es un pensamiento propio de esa etapa. Malo que a la edad de adolescente, a la edad de adulto o a la edad de viejo, sigas creyendo que eres el centro del mundo. ¿Sí? Y cómo lo expresan algunos autores, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Es un pensamiento propio de la etapa preescolar. Malo, como les digo, que en la etapa del escolar, un niño de 9 años en el equipo de fútbol, que le llama la atención el entrenador, agarra, se enoja, agarra la pelota y se va. ¿Sí? Y se acabó el juego. Eso no es un niño escolar maduro. En lo neuromotor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a caracterizar a la etapa preescolar? Bueno, vean ustedes lo primerito, perfeccionar movimientos que ya tenía de la etapa de lactante. Recuerden que el lactante ya sabía subir escaleras a los 2 años, ¿sí? Ahora bien, aquí lo que va a hacer, va a perfeccionar y va a poder subir y querer subir bajando las escaleras, pero corriendo y rápido. Y es cuando esa misma motricidad, cuando todavía es imperfecta y no hay un barandal, no hay un pasamanos, no hay una medida de seguridad, entonces eso se convierte en un peligro. Este niño o niña de la imagen que pueden ver ustedes acá, va a subir una escalera, pero yo no veo un pasamanos. Yo lo que veo es un murito. Y un murito, pues sí, a un adulto lo ayuda para que se apoye, pero un adulto mayor o un niño preescolar que sube y baja rápido y que no le enseñas a que se agarre del pasamanos, el día menos pensado, sufre un accidente, sufre una lesión, que puede no ser mortal, pero que puede ser aparatoso, que puede dejarnos secuela. ¿Por qué razón? Y no es posible que le digamos al niño, no te me quedas sentado allá y no hagas nada. No, porque nunca va a desarrollar su propia autonomía. Es inquieto, es entusiasta y abierto a aprender todo. ¿Dónde lo he visto yo? Lo he visto con mi nieta que ahora va a cumplir 15 años y que vive con nosotros, y viví toda su preescolaridad observando todo esto. Y ahora, como creo que ya les he comentado, tiene una facilidad para el inglés increíble, para hablarlo y para escucharlo, para entenderlo, ¿sí? En hablado, cosa que yo no hago, yo lo leo bien, pero no lo puedo hablar. No tuve esa dedicación, ¿sí?
Y entonces el niño sí. En cambio, mi nieto actualmente, que creció con otro tipo de programas de televisión, con el celular, con eso, él, miren, sus palabras, sus expresiones de los personajes, desconozco cuáles son, pero me los dice en un inglés impecable. Entonces, es la época en que debemos aprovechar para que el niño aprenda de todo, entre ellos cosas buenas como son los hábitos de higiene, de lavarse los dientes, de decir buenos días, de decir buenas tardes, buenas noches, gracias. Enseñemos a los niños a ser agradecidos y lo van a hacer toda la vida. No los enseñamos en esa época, cada vez va a costar más trabajo. Vean, a los 2 años dijimos, ya sabía subir, correr y bajar escaleras con ambos pies. ¿Sí? Entonces, cuidado, por eso es importante aquí el pasamanos. Yo tengo una escalera también tengo planta alta, y de las primeras cosas que pusimos fue poner una reja protectora cuando ella estaba comenzando a caminar, y de inmediato cuando vimos que ya era el tiempo, pusimos un pasamanos, que aquí una zona como esta, aquí y para arriba. Y cuando sube, ahora mi nieto va a subir a ver a su tío, le digo, agárrate del pasamanos, y él ya sabe que tiene que hacer el pasamanos. Un gran logro neuromotor, muchachos, es el control de esfínter. De hecho, podríamos pensar que esta niña está avisando a su mamá que ya pudo hacer pipí, ya pudo hacer popó, ¿de acuerdo? Y poco a poco hay que enseñarle a hacerse. Y recuerden este consejo para cuando se trata de darle información a papás de niñas, que desde la etapa preescolar, la etapa de los hábitos, enseñen a hacerse de adelante para atrás, sea pipí o popó, de adelante para atrás, de adelante para atrás. Si no, la niña aprende de cualquier manera y entonces estarán consultando por problemas de tipo, por vaginitis, por la cercanía. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, en la etapa de lactante, acuérdense, no había una representación mental, comenzaba a tener representaciones mentales cuando le escondíamos algo. Pero aquí, el niño, sin que le escondamos ni nada, él ya comienza a tener representación mental de los objetos y te puede explicar cómo es aquello que está pensando. Tú le dices, ¿cómo es un elefante? Y él te dice, es un animal grande, con patas muy grandes, que tiene una trompa, que tiene una colita, que se mueve muy lento, etc. Eso es algo que es un logro de la etapa preescolar. ¿Sí? Según Piaget, es la etapa preoperacional. Preoperacional. Todo esto que estoy comentando es parte, se está preparando el niño para las operaciones concretas, el aquí y ahora, que es propio de la etapa ya escolar. En la etapa preescolar es preoperacional. ¿Sí? Para Freud, lo vimos cuando vimos las etapas, era la etapa primero del anal y la etapa fálica, ¿se acuerdan? Va transitando de su zona, de su centro del placer o líbido, o de la libido, es el área anal y la etapa fálica. Aquí podemos ver a esta niñita y a este niñito con toda la inocencia del mundo, cómo están descubriendo, ah, caray, ¿y eso qué es? ¿Y por qué tú estás distinto de mí? ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes también algo importante en relación con los hábitos. Este niño ya se está acercando hacia la etapa escolar y es la etapa en que debe aprender solito a vestirse, poco a poco aprender a ponerse los zapatos, ¿sí? Hasta los 6 años aprenden a atarse los calcetines, los cordones. Por eso antes de los 6 años, pues es recomendable el tipo de calzado que tienen una cinta adhesiva que solo la cruzan y hay que dejar que ellos vayan aprendiendo a ponerse los zapatos. Y van a ver cómo primero se ponen el izquierdo en el derecho en el izquierdo, pero poco a poco va a ir comprendiendo dónde va cada uno. Y es cuestión de que con amorosa firmeza los vaya corrigiendo. ¿Sí? Mi hijo Gabriel, el ingeniero mecatrónico, no lográbamos como que aprendiera a amarrar sus zapatos. Hasta que tenía ya 6 años y un buen día lo llevamos a un campamento scout, lo llevé a un campamento scout y se lo comenté al que era aquel entonces, le digo, nada más le digo, él no sabe todavía, está empezando a aprender. Ah, me dijo, no se preocupe, aquí va a aprender, dicho y hecho.
Cuando lo fui a recoger a la salida del campamento, le digo, Gabriel, enséñale a tu papá cómo te amarra los cordones. Y ya lo hizo. Entonces, muchas veces una figura externa y que tiene las maneras adecuadas, sobre todo a través del juego y de sanas competencias, de sana competitividad, aprenden mucho más rápido que los que estamos correteando, que estamos apurando, que estamos regañando y que queremos exigirles más. Acuérdense, 6 años, la edad promedio en que el niño debe ya calzarse, vestirse solo, calzarse solo y aprender a anudarse los cordones. Promedio, unos lo hacen antes, otros lo hacen un poco después. Y esto es la vida, esto es parte de la vida de un niño preescolar, el juego. Aprenden a través del juego. Esto de armar piezas es algo increíble, increíblemente enriquecedor para el niño. No tienen ustedes cuántas cosas pueden aprender a través de esto. Colores, formas, estructuras, horizontal, vertical, etcétera. Y es una manera de aprender para la vida. No solamente para armar un Lego, sino aprender para la vida. ¿De acuerdo? Erickson, que es pues es el autor de la teoría actualmente más aceptada por la mayoría. Para los adultos, los psiquiatras son más, niños son más ericksonianos. ¿De acuerdo? Es la etapa de la autonomía o de la vergüenza. ¿Aprende o no aprende? Eres un tonto, eres un torpe, te estás poniendo alrededor de los zapatos, niño. Te estás avergonzando y el niño no va a avanzar. O hasta que vaya con una persona que lo enseñe con otros modos. Y va a tener la iniciativa contra la culpa. Pusimos muchos ejemplos de aquel niño que ayudaba a lavar el coche y el que niño y ayuda y lo enloda más. Y si el papá no lo sabe y lo maltrata, pues entonces vamos a tener un niño que va a perder la iniciativa y luego le vamos a tener que estar diciendo, ¿por qué no ayudas en la casa? ¿Por qué no recoges tus zapatos? ¿Por qué no acomodas esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y llanamente porque no le favorecimos su autonomía, le matamos su iniciativa y lo hicimos sentir culpable. La etapa afectiva, igual de importante que la cognitiva, igual de importante de la neuromotora, ¿sí? Es la etapa en que ya va a ir aprendiendo gradualmente a separarse de mamá. De hecho, ustedes pueden ver que los niños de menos de 6 años, niños y niñas, rara vez aceptan ir a dormir a otra casa. Rara vez, a menos que vaya la mamá. ¿Por qué? Porque todavía estaban en etapa de no separación, no individuación en relación con la mamá. ¿De acuerdo? A los 3 años, a la mitad de la etapa preescolar o empezando la etapa preescolar para la niñez, yo, mamá y papá. Pero vean, primero yo, Primero yo, luego mamá y luego papá. No fue puesto esto así. Es la etapa de los miedos infantiles y la fobia, sobre todo entre los 3 y 4 años. Tú enséñale a un niño que si se porta mal en la noche va a venir la bruja y va a entrar por la ventana, ¿sí? Te digo, ¿qué va a pasar con ese niño? Si ya estaba empezando a controlar sus esfínteres, ya los dominaba, va a tener miedo, porque está seguro de que lo que le dijeron, cree que de verdad va a entrar una bruja por la ventana. Y si oye ruidos, de lo que sea, de los árboles, de la cosa, pues se va a ir empeorando ese problema de los miedos y las fobias infantiles. Entonces, por favor, nunca asusten a niños. Vamos al doctor, te va a inyectar porque te portas mal. Entonces, cuando van a venir a consultar por alguna cosa, el niño se pone a pegar de gritos porque piensa que lo voy a inyectar. ¿De acuerdo? Entonces, es una etapa pasajera y hay que enseñar al niño a dominarla y a vencerla, mostrarle de que no hay tal. ¿Sí? Se crea en esta etapa un conflicto entre su deseo de ser autónomo y su dependencia hacia la mamá. De repente el niño se va por donde quiere, está en el parque, se aleja, se pierde de vista de la mamá y de repente no se quiere soltar de ella. Hay que saber que esto es pasajero, que es una transición.
Ustedes cuando vayan, bueno, cuando volvamos a ir a las fiestas infantiles, que espero que vuelvan algún día, ¿sí? Van a ver que hay niños que están jugando, corriendo, saltando entre ellos, en la resbaladilla, en el arenero, en donde ustedes quieran. Y hay otros que están pegados a su mamá y no quieren ir a jugar. Niño anda a jugar, niña anda a jugar con los niñitos y está colgado de la falda de su mamá o del pantalón de su papá. No quieren ir. ¿Por qué razón? Se han hecho dependientes. Se les ha enseñado a tener miedo, no se les ha fomentado la autonomía ni la iniciativa. ¿Sí? Y es la época también en que puede haber cierta ansiedad relacionada con el desarrollo psicosexual. ¿De acuerdo? Pero es totalmente pasajera y totalmente normal. Si me dijeron, oiga, doctor, de todo esto, de lo afectivo, de estas 5 viñetas, ¿cuáles son las más importantes? Las primeras 4. Las primeras 4. En lo psicosocial, lo que les enseñé desde que el niño fija la mirada y empieza a mover la cabeza y a descubrir el mundo, ya comienza a aprender con los ojos y con los oídos. De manera que es lo mejor que aprendan buenos modales, buenas palabras, o bien que aprendan insultos, agresiones, gritos, tirarse cosas, y el niño lo va a imitar, lo va a hacer. Aquí en el consultorio, me parece que se los comenté a ustedes, al otro grupo anterior, en clases del año pasado, como he visto aquí en el consultorio, mamás, y no vayan a creer que son mamás de escasos recursos, vienen en su camionetota, vienen en su eso y todo, y cómo jalonean al niño, cómo le jalan la oreja, cómo le gritan, y yo se los digo, ¿sabe qué lo está enseñando usted a ser violento y a ser agresivo? Piénselo, está a tiempo de corregir esto. Sí, porque luego va a dar, ve aquí el ejemplo del niñito, se está vistiendo igual que el papá. ¿Sí? Y ustedes pueden ver en estas imágenes idílicas, ¿verdad? Una mamá y una niñita que sí parecen mamá y niño, mamá e hija, ¿verdad? Que se están demostrando afecto mutuamente. Aquí están papá, mamá y la niña, ¿sí? Y vean cómo el varoncito al final de esa etapa ya empieza a imitar al varón y la niñita comienza a imitar a mamá. En la etapa preescolar se debe comenzar a enseñar las reglas y se debe comenzar a fomentar el juego cooperativo. El juego cooperativo. ¿De acuerdo? Se aprende con el juego. Hay que destacar entre los padres y otras figuras de autoridad. Es una tarea del niño. Le gusta presumir sus logros. Y nosotros como padres o como maestros, como maestras de los niños preescolares, debemos estimularlos, aplaudirlos y fomentamos su autonomía y su iniciativa. Si los reprimimos, entonces el niño, ¿qué va a pasar? Matamos su autonomía y va a ser un niño que va a estar sentado, que no quiere jugar con nadie. ¿Cómo lo vamos a enseñar a manejar sus miedos y ansiedades? Bueno, pues ahorita van a ver algunas fotografías precisamente de eso. Y en el aspecto psicosocial, el niño preescolar ya apareció, como les dije, el papá del mismo sexo. Ya ese es su figura, ese es su guía. Factores de riesgo, jóvenes, en la etapa preescolar. Vean que persisten las infecciones, como en la etapa del lactante, pero a la vez aparece algo que no habíamos visto en la etapa del lactante. Las neoplasias, los padecimientos mieloproliferativos. No existen, sí existen, pero son muy poco comunes, en tanto que en la etapa preescolar, precisamente cuando se está disparando el desarrollo del sistema linfoide, algunas líneas celulares por motivos que todavía no conocemos con mucha claridad, no respetan el patrón de crecimiento, se disparan, proliferan y dan lugar a que en esta etapa comiencen a detectarse tumores, linfomas, ¿sí? Leucemias, sobre todo de naturaleza linfoblástica, fíjense, del linfoide, relacionada con el tejido linfóide, ¿sí? Y además, vean, accidentes en el hogar, intoxicaciones y quemaduras en el hogar.
Es decir, el hogar se convierte en un factor de riesgo en la etapa preescolar. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Seguramente esta plancha está fría, pero imagínense que mamá ocupada deja la plancha hirviendo y al niño se le cae o la agarra y se quema y su manita se vuelve una enorme ampolla y entonces allá vamos a tener problemas con la cicatriz. Entonces, esto hay que enseñarlo. La niña no está fingiendo. Vean, es una foto que con qué naturalidad podemos ver este aspecto. Y aquí en la otra foto les enseño algo que también ya les comenté en las generalidades. El comer jugando. Meterse objetos pequeños a la boca y correr, brincar, saltar, reír, cantar. Tienes todo el terreno preparado para que haya una broncoaspiración. Y se puede volver todo un problema o inclusive una muerte dependiendo del objeto que se trata. ¿De acuerdo? Aparecen también, comienzan a manifestarse algunos problemas de naturaleza genética, los problemas neuroendocrinos, por ejemplo, de naturaleza suprarrenal, y aparecen también problemas de diabetes mellitus tipo 1 o infantil, comienzan a manifestarse a veces con una crisis de cetoacidosis inexplicable, un niño que llega con deshidratación inexplicable, acidótico, hay que buscar si no es una diabetes mellitus tipo 1 en fase de debut. ¿De acuerdo? En cuanto a los factores de riesgo del ambiente, pues tenemos ahí los problemas de naturaleza nutricional que dijimos pueden ser reversibles. Yo me temo que mucho va a aumentar esta problemática en nuestras comunidades pobres a partir de esta epidemia, a partir del desempleo, a partir de repatriaciones forzadas, a partir de carencias, ¿sí? Y pues va a repercutir seguramente en el crecimiento y desarrollo de muchos niños preescolares. En cuanto al desarrollo, pues ahí tienen ustedes los agentes químicos, fármacos, los físicos, los mecánicos, los traumas, la ingestión de medicamentos, de gases, de petróleo, las infecciones. Recuerden que si tienes un gato, si tienes un perro en casa, dentro de casa, y permites que se suba a la cama, juegue con tu niño y todo, pues lo estás exponiendo a las pulgas y a las garrapatas. Y recuerden que agentes virales pueden transmitir estos parásitos que pueden ser inclusive mortales, ¿sí? En cuanto al desarrollo también pueden afectar las mismas causas que están en cuanto al crecimiento, pero vean ustedes, aparece un elemento que habíamos mencionado en el lactante, el temperamento. No todos tenemos el mismo temperamento, el temperamento tiene componente genético, ¿sí? Y hay niños de temperamento, llamémosle tranquilo, niños de temperamento inquieto, niños de temperamento difícil. Y desde el lactante lo pueden manifestar con llantos frecuentes y que tengan ninguna razón de enfermedad ni ningún antecedente de importancia. El sexo, ¿sí? Está comprobado también que el varoncito tiene mayores riesgos en todos los sentidos, muerte, etcétera, que la niña. ¿Cuál es la explicación que dan algunos autores? Dicen, bueno, la naturaleza es sabia y sabe muy bien que la especie se perpetúa a través de la mujer, entonces hay que perpetuar a la mujer. En los animalitos, ¿qué ejemplo podemos ver? Si tú ves un cardenal macho, precioso, colores vivos, un canto precioso, y la hembra, color café, no llama la atención, no canta, ¿sí? Solo hace chip, chip. ¿A quién atrapan? Los pajareros malvados, al macho. Cuando van a cazar las batidas para cazar venado, ¿sí? ¿A quién persiguen o deben perseguir? Al macho. Y son reportados y denunciados cuando cazan deliberadamente a alguna hembra. Y ni quiere decir cuando es una hembra que está embarazada. Y la hembra es de menor tamaño, menos atractiva, sus cuernos son pequeñitos, no es llamativa como el macho. Entonces, el niño, el varón, el sexo masculino, tiene ese cromosoma Y, tiene en sí componentes de riesgo.
En cuanto al ambiente para los niños preescolares, pues, una dinámica familiar funcional o disfuncional es un factor protector, factor de riesgo. Un padre depresivo, recuerden que en la depresión hay un componente genético también, pero afortunadamente genética no es maldición, no se les olvide, genética no es maldición. El que en alguno de tus padres haya tenido un problema de tipo depresivo no quiere decir que tú lo vayas a hacer. Qué bueno que ya estás consciente de ello, ¿sí? No es maldición. El alcohol también tiene un componente genético, pero más bien lo que predomina es el factor de aprendizaje, el aprendizaje de la ingesta inmoderada del alcohol. ¿Sí? Familias que no se adaptan. Estuve leyendo algunas cosas acerca del nacimiento de un niño. Alguien escribió en su trabajo que el nacimiento de un niño representa una crisis. Es cierto, crisis no necesariamente es algo negativo, es un cambio brusco. Hay una modificación de roles y todo. Y en efecto, ¿sí? Una pérdida de trabajo es otra crisis, ¿sí? Una muerte paterna, una muerte de un abuelo que era el que cuidaba, o una abuelita que cuidaba al nieto, es un motivo de crisis y trastorna la dinámica familiar. La pobreza, la desnutrición, ¿sí? La carencia de nivel educativo, ¿sí? La mala nutrición y por lo general, tristemente, jóvenes, estos vienen en paquete asociados a la pobreza. Niños pobres, familia pobre, escuela pobre, desarrollo pobre, crecimiento pobre, empleo pobre o subempleo pobre, y se va perpetuando el círculo vicioso. Y ni qué decir en los lugares donde están viviendo los niños en medio de un ambiente de violencia, de que salen con sus padres a algún lugar y ven de repente una matanza de automóviles con hechos de sangre y todo. Imagínense cómo impacta eso en la personalidad de un niño. Aquí en Mérida, en Yucatán, no lo estamos viendo, pero sí tenemos el lugar número 1 nacional de suicidio de gente joven. Las niñas, de acuerdo a las estadísticas, tienen menor incidencia de enfermedades mentales, menor. No quiere decir que no la tengan. Los niños tienen mayor. No quiere decir que todo, pero sí hay una mayor incidencia. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de aprender y el cómo me veo yo mismo, todo esto, ¿saben de qué depende, muchachos? Depende de cómo se ha llevado la etapa de lactante y cómo se ha llevado los primeros años de la preescolar. Para que el niño esté consciente de que tiene capacidad de aprender y que se perciba como alguien valioso, como alguien querido, como alguien amado, como alguien que puede ser. Tengo pegado tengo un pintarrón en mi oficina de la facultad, cerrada actualmente, donde dice, ya trata a una persona como es, floja, desordenada, impuntual, grosera, y seguirá siendo como es. Trátala como puede ser, ¿sí? Y se convertirá en lo que puede ser. Si yo digo a ustedes, óigame, hago una pregunta, oigan tal cosa, nadie contesta, ¿qué pasó? Esto, tal, ¿sí? Pero nunca les he dicho, caray, alguien que contesta mal, una respuesta incorrecta, no he dicho, qué bobo eres, qué boba eres, qué tonta, qué floja. No, simplemente les hago saber, no va por ahí el asunto, no es esa la respuesta. Pues esa es una manera en que nosotros tenemos que ir también enseñando a nuestros jóvenes, ¿sí? Una disciplina, un alto nivel de disciplina, ¿es malo para un niño? No. ¿Qué es lo que puede ser malo? Un alto nivel de disciplina de características militares. No sé si han visto ustedes en las películas o han conocido cómo es el trato en las instituciones militares.
¿sí? Es una disciplina tosca, agresiva, humillante, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque desde que entras al ejército te empiezan a enseñar así y conforme tú vas creciendo vas haciéndolo tú también. Es algo que estamos procurando romper en las especialidades médicas. El R1 es el patito de todo, los R2, R3, R4. Lo maltratan, le hacen bullying, lo agreden, le recargan las cosas, le ponen castigo. Él aguanta, resiste, pero cuando pasa segundo año empieza a agredir al de primero. Se une con el R2 y R4 es el que ordena al R3. Hagan esto con ese, hagan esto con lo otro, hagan esto. Y descubrimos algo también, de que hay seres donde los principales promotores de la agresión, los jefes de servicio, muchachos, y cuando escuchas sus explicaciones, no sé qué pensar a veces me tengo que contener mucho para responderles como se merecen, porque te dicen, es que yo así aprendí, y míreme, y da ganas de contestar, sí, estoy bien, es usted un monstruo, es usted un infeliz, es usted una persona frustrada, es usted una persona agresiva, es una persona que está en su profesión y que simplemente se está vengando de cosas que tal vez en su niñez le ocurrieron o tal vez en la especialidad, pero alguien tiene que romper eso, muchachos. Por eso cuando voy a entrega de, cada vez que entrego un trabajo de tesis o algo, hacemos ver a los que se están presentando el examen eso, de que alguien tiene que romper. Yo les pregunto en el examen final, ¿qué fue lo que más le gustó de su especialidad? Me gustó tal cosa. ¿Qué fue lo que menos le gustó? El que algunos residentes hacían, bueno, pues ahora usted va a tener residentes. Asegúrese que no ocurra eso. Y eso tiene que ver con la niñez, jóvenes. Vamos arrastrando muchas veces malas experiencias de esta etapa de la vida que es la preescolar. Oigan cuando se los digo. Y para eso sirve una buena terapia psicológica, conste, una buena terapia psicológica, ¿sí? Que te permita descubrir por qué te comportas así cuando que no quieres comportarte así. Y así que rompan ustedes también con eso, es que así me educaron y así debo educar yo, no. ¿De acuerdo? Y entre los factores específicos del medio ambiente, permítanme un segundo. Por favor, no se por favor, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de eso. Luego ¿sí? No nos puede seguir jugando, pero cuidado con esa punta. Es precisamente algo de lo que estaba hablando. Bueno, ¿qué nos ayuda para contrarrestar estas cosas negativas que les estoy comentando? Bueno, pues las experiencias compensadoras, el éxito en la escuela, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, hay ejemplos de familias del campo contra la ciudad y hay una diferencia a veces enorme. Por eso cuando llegan a primer año de la carrera de medicina, 200 jóvenes, de los cuales 100 son de la ciudad, 100 son de, por ejemplo, escuelas del interior del interior del estado, ¿sí? Cuando que ves de una preparatoria, uno o dos, por mencionarles algunos de una escuela privada, etcétera, ves que llegan 80, 90, 70, y a veces ves a jóvenes que llegan de algunas escuelas del interior, que llegan todos con 100, pero tú ves una notoria diferencia en algo que se llama la conducta social. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos que aprender, así como están viendo ustedes en esa fotografía. Así lo tenemos que aprender. No siempre es fácil cuando llegamos cansados, agotados, estresados, sin trabajo, no encontramos hoy empleo, cómo vamos a pagar la hipoteca, cómo vamos a pasar eso. Pero he ahí precisamente el gran reto que tiene la familia.
¿Por qué razón? Porque esta etapa preescolar deja huella. Deja huella. En la etapa de lactante no es tan evidente como en la etapa preescolar. En la etapa de lactante lo que más deja huella es la buena o mala nutrición y una razonable dosis de afecto, de caricias, etc. Pero en la etapa preescolar no tiene la mayor importancia. ¿Cómo medimos la evaluación? ¿Cómo evaluamos el crecimiento? Bueno, mínimo con peso y talla. Pero acuérdense que el perímetro cefálico es la etapa de lactante. Recuerden, después de los 3, 4, 5 años, prácticamente el perímetro craneano ya no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el perfeccionamiento de las funciones cerebrales. ¿De acuerdo? Y en cuanto al desarrollo, ustedes pueden ver perfectamente en su tabla de Denver, ¿sí? ¿Qué cosas debe hacer un niño conforme va creciendo? Vean, a los 24 meses, 2 años, ya debe correr, ya sabe correr y subir escaleras apoyando ambos pies. Después, a los 30 meses, a los 6 meses después, ya puede alternar los pies. Puede quedarse apoyado en un solo pie. A los 4 años, en general, jóvenes, dependiendo cómo haya sido estimulado, la figura humana, y vean con las caritas circulares, ¿sí? Te sorprendes cómo un niño te puede decir, un niño de 4 años, mira a mi mamá, y tú quizás digas, ah, caramba, mira una carita, una carota, un círculo, unas manos, pero van a ver ustedes cómo conforme el niño va avanzando en su desarrollo, vean, ya tiene la distintiva del vestido, ya tiene dedos rudimentales, ya tiene cabello, tiene ojos, tiene cejas, tiene nariz, tiene boca. Vean ustedes cómo va avanzando. Esta casa tiene una chimenea que está echando humo, tiene ventanas, tiene puertas, tiene cosas. Eso es una manera de ir viviendo el desarrollo también. ¿De acuerdo? En cuanto a la evaluación de los conocimientos, pues lo cognitivo, ya les comenté, ya empieza a representar mentalmente el ambiente. Dibújame un barco, dibújame un avión, dibújame un gato, ¿sí? Dibújame a tu mamá, dibújame a tu papá, ¿cómo es tu mamá? Dime cómo es, ¿sí? Y ahí vas tú logrando detectar los avances. Y no hay dos niños iguales, entre 2 hermanos gemelos puede haber diferencia en la rapidez de aprendizaje o en la lentitud. Y los dos pueden ser perfectamente normales, ¿sí? En lo afectivo, luchan por conseguir el afecto del progenitor del sexo contrario, los miedos infantiles que ya vimos, y el complejo de Edipo, que pronto va a desaparecer ese concepto de complejo de Edipo, porque con la historia de Edipo, el mito de Edipo, más que historia, el mito de Edipo, no tiene nada que ver absolutamente con el enamoramiento, entre comillas, del niño por su mamá, de la niña por su papá, durante una etapa pasajera. ¿De acuerdo? En tanto que es muy diferente, inclusive Edipo mata a su padre sin saberlo. ¿Sí? Y aquí no se trata de eso en absoluto. ¿Cuánto ganan? Bueno, pues ganan 2 kilogramos de peso, no menos de 7 centímetros de talla. Y vean la circunferencia cefálica, como ya vimos, a los 5 años ya tiene el tamaño que tiene la gran mayoría de nosotros. ¿Sí? Rol de cada uno en la etapa preescolar, bien, muy bien. Ayudar a los niños, recordando que están en la etapa fálica, normal, un niño que se está autoexplorando, una niña que se está autoexplorando. Recuerden, no vayan a maltratarlos, castigarlos, pegarles, quemarles las manos, como han hecho algunas. Se reportan algunas historias porque el niño no dejaba de jugarse el pene. Y simple y llanamente le generaba placer, estaba en la etapa fálica de Freud y era pasajero, por lo demás el niño estaba totalmente normal y acabó con una mano quemada. ¿Sí? ¿De acuerdo? O que le ponen chile habanero. No les estoy inventando, lo he visto, lo he escuchado, y lo he escuchado de cosas reales. Por eso cuando les pongo en las tareas, bueno, vayan aplicando estos conceptos y a romper con los mitos familiares, en especial con los nefastos consejos de las abuelas.
No acaricien mucho a ese niño de menos de un año, no lo abracen mucho porque se va a mal acostumbrar. Yo les digo aquí a mí en el consultorio a mis pacientes, acarícienlo y abrácenlo. Les puedo dar hasta por escrito que lo hagan para que la abuelita entienda que es parte de una necesidad emocional. ¿Sí? Ya vimos, tenemos que ayudar a los niños a que adquieran iniciativa, a que no se sientan culpables de haber hecho las cosas mal o de que no salieron las cosas como eran, ¿sí? Y siempre es importante una figura paterna en los niños en la etapa preescolar. Es muy común cada vez las mamás solas, que como les he platicado, hay papás biológicos tan buenos, que le dicen a la mamá, bueno, como tú eres su mamá y el niño te necesita, pues te lo dejo y te voy a pasar la pensión alimentaria de 100 pesos quincenales. Son papás muy buenos, buenísimos, buenísimos, buenísimas personas. Y ellos hacen otra vida con otra mujer, ¿sí? Y se va a repetir la historia, eso se los puedo hacer, ¿sí? Entonces hay que buscar una figura paterna en aquellos niños en que mamá no está. Puede ser el tío, puede ser los tíos, puede ser la abuela, y tienen que estar conscientes, tienen que hacerlo de manera consciente. En mi caso, yo, por ejemplo, soy abuelo, ¿sí? Soy abuelo, pero se supone que mi rol es apapachar, a mi edad lo que debo hacer es consentir, pero tengo que ser también, en un caso, tengo que ser también papá, tengo que hacer un rol de figura paterna, ¿sí? Y en las niñas, bueno, se dice es el primer hombre al que la niña ama, ¿sí? Papá y mamá se deben complementar en su rol. Para el niño no tiene ningún interés ni tiene un concepto cognitivo. Su constructo no le alcanza para entender que el rol del padre es uno y que el rol de la madre es otro, pero que deben complementarse. ¿Sí? No lo puede comprender todavía, pero ellos, de esa manera, como ya les escribí también y ya les dije en una clase, la mejor educación sexual es la que el niño pequeño ve en su casa desde que tiene fijación de la mirada y que ve como papá y mamá se hablan, se tratan, se apapachan, se besan. Aquí en el consultorio estoy examinando a algún niño en la mesa, la mamá se pone en un determinado lugar, aquí usted me ayuda acá y el papá está junto de ella y cuando veo que el papá abraza a la mamá, que la besa con cariño, y yo le digo, háganlo, háganlo, que lo vean sus hijos, que lo vean y le van a estar dando un primer adelanto de buena educación sexual. No cuando lleguen a los 11 años a la primaria y que les den, allá llegue alguien promotor de supuesta educación sexual y que lo que hace es enseñarles a utilizar el condón, por favor, es únicamente son técnicas de cómo se debe usar el condón, pero si no hay una cierta educación sexual aprendida en casa, va a pasar todo lo que te puedes imaginar. Los padres e hijos, bueno, pues podemos hacer todos, en algún momento podemos tener que utilizar cierto rol, ¿sí? Vean qué dice este autor. Dice, bueno, hay 4 grandes grupos, no son los únicos, son los principales. El, el tipo autoritario, la ley se cumple, el que no cumpla la ley recibe un castigo estricto, se da poco afecto, poca comunicación. ¿Sí? El permisivo es todo lo contrario, exigen poca o nula disciplina, son muy cariñosos y exigen. A mí me parece que tan nefasto puede ser esto como tan nefasto puede ser esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el niño preescolar que debió aprender hábitos de higiene, de comportamiento, de respuesta, de lavarse los dientes, de buenas noches, buenos días, muchas gracias, hasta luego, adiós, ¿sí? No lo hace, luego le va a costar más trabajo. Y en la escuela no sabemos qué clase de maestro o maestra le vaya a tocar y cómo le vaya en esa relación y todo el tiempo estén castigándolo y todo el tiempo reportándolo porque no tuvo en su momento una razonable disciplina. El rol tradicional, pues es una combinación de estos dos jóvenes. Ustedes me pondrán en su tarea
cómo es el rol que recuerdan ustedes o cuál es el rol, y por supuesto que es totalmente confidencial, a nadie le he contado que lo escribió tal que tal, no, 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 no. Ustedes vayan aprendiendo a expresarse por escrito, ¿y para qué? Para que se hagan conscientes y ustedes no lo recuerden. Mamá cariñosa y permisiva, padre autoritario. A mí me tocó este rol, me tocó vivir este rol como hijo, ¿sí? Un padre autoritario, pero era un padre autoritario y era frío, pero era muy responsable, era muy trabajador, estaba siempre pendiente de su familia y eso lo aprendí. Mi mamá era muy cariñosa, no era permisiva, era cariñosa, no era permisiva, llamaba la atención, corregía, ¿sí? Pero predominaba lo cariñoso. Pero tenía 12 hijos, así que imagínense educar y criar 12 hijos, pues no es cualquier cosa, ¿sí? ¿Cuál es el que se propone por parte de los expertos en dinámica de familia? Bueno, los democráticos. Marcan límites y aplican normas, no castigos estrictos por cualquier cosa. Escuchan. Exigen de acuerdo a la madurez del niño. ¿Sí? Y mantienen buena comunicación y el cariño no debe faltar. El cariño es para el espíritu, para el desarrollo de la personalidad del niño, como las proteínas, como las vitaminas, los micronutrientes para el desarrollo de los otros elementos del organismo. Aquí podemos ver a una mamá que suponemos, está enseñando de una manera correcta, de una manera democrática, algo de cómo no se debe hacer algo, o cómo se debe hacer algo, por qué, los peligros. Y el niño, si el niño tuviera 3 años, pues no te va a entender con un lenguaje, digamos, muy técnico. Entonces hay que ponernos a una altura que él nos pueda entender. Y aquí tienen un ejemplo perfecto de la neofobia propia del preescolar. Dale un alimento nuevo y es muy probable que no quiera. De entrada, el negativismo, no quiero. ¿Sí? Y si tú te pones a pelear con él y le quitas de un golpe la mano de la boca, le abres la boca a la fuerza y lo obligas a comerlo, ¿sabes qué va a pasar? Que va a empeorar su rechazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Deja que lo pruebe, que lo agarre, que lo pruebe, que lo huela, que lo toque, que el todo. Y poco a poco vas a conseguir que se dé cuenta que es algo bueno. Vacunas propias de la etapa preescolar tienen que estar muy pendientes de los cambios que trae cada época. Pronto, digamos, quizá, además de la vacuna del COVID, tengamos otras vacunas nuevas. No sabemos qué gérmenes nos va a traer el futuro, pero por lo pronto en el esquema hasta el año pasado, estaba el refuerzo de la influenza a los 59 meses, prácticamente a los 6 años. A los 4 años, la DPT, difteria, pertussis, teta, a los 4 años. Y la Sabin, que es la polio oral con virus vivos atenuados, ¿sí? En los niños menores de 5 años durante la Semana Nacional de Vacunas. Aquí están aplicando la Sabin, la polio, ¿sí? Y aquí tenemos las cartillas que van cambiando. Este es un jardín de niños, ¿sí? Aquí está mi nieta cuando iba al jardín de niños, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí está, en una salita muy bonita que presentaba. Sí, se recomienda que jardín infantil medio menor hasta los 2 años. Antes de eso se llama maternal. ¿Para qué? Es donde el niño debe ir desarrollando lo que se llama confianza básica. Y luego prepararlo, ¿para qué? Para interactuar con otros niños, para conversar con él sobre el tema. Hay que acostumbrarlo a visitar familiares con los que no está acostumbrado, para que vaya desarrollando confianza básica acompañado de papá o mamá. Importante establecer horarios. Hay por parte de lactantes que me dicen, doctor, el niño ya tiene 1 año y no adquiere el hábito de dormir, duerme todo el día y en la noche se la pasa despierto. Y de automático viene la pregunta, ¿ustedes a qué hora acostumbran dormir? Sí, dormimos tarde. ¿Y razón?
Es que nos gusta ver series en Netflix, en esto, en la televisión. Bueno, yo digo, pues lo que está pasando es que el niño simple y llanamente se está invirtiendo en su horario de sueño, aprendiendo de ustedes, aprendiendo de ustedes. Sí, doctor, pero solo tenemos un cuarto. Bueno, pues es una de dos, o modifican sus hábitos, o pues se acostumbran a que el niño durante el día esté durmiendo y en la noche esté despierto queriendo jugar. ¿Sí? Factores que llevan al llanto. Cuando vayan ustedes a un maternal, cuando vayan ustedes a un kinder, van a ver el primer día de clases, es verdaderamente divertido por un lado, sorprendente por el otro, y ahí tú vas a ver cómo niños se quedan tan tranquilos desde el primer día. Y otros que es un drama los primeros días en que entran al seno. ¿Por qué razón? Porque no han desarrollado bien su confianza básica que ocurre entre los 3 y los 3,5 años. Entonces hay que tener ese conocimiento, ¿sí? No sobrecompensar la ausencia, menos con panecitos, con dulces, con chocolates, con regalos, con juguetes, para que el niño quiera ir. No lo hagan, no lo hagan. Sí, el niño tiene que ir aprendiendo a eso. Y pues hay una serie de situaciones nuevas que le generan inseguridad. A lo mejor ahorita están muy tranquilos los niños y cuando empiecen a jugar, uno mordió al otro porque no le quiso dar el juguete. Le quiso arrebatar alguna pieza y el otro defendió porque es suya, ¿sí? Y viene el golpe, viene la mordida, viene el todo y entonces se van generando todo ese tipo de aventuras. Ese es el rol de un buen Sendy, tener personal preparado y que sepa todo esto, que tenga conocimientos básicos de cómo es el desarrollo infantil. Aquí, ¿qué les están enseñando? Les están enseñando un canto probablemente a través del juego, un canto grupal. Y a la vez, véanlo cómo están todos tomaditos de las manos, están comenzando a aprender lo que es el cooperativismo. Cuando les toque a ustedes escoger un buen jardín, primero que nada vean al personal, conozcan la estructuración, que tenga algún profesional que dirija, una infraestructura segura, un espacio suficiente para ellos y que tenga un proyecto educativo. ¿Sí? La escuela debe estar centrada en el niño, en la preparación para el futuro, ir aprendiendo y por supuesto centrada en la sociedad. Las habilidades sociales son básicas. Yo no sé cómo hubiera sido la clase de pediatría con ustedes si hubiéramos estado en el auditorio de Medicina del Deporte a la 1 de la tarde, los 54 alumnos y yo ahí muy lleno de energía y ustedes desgastados y agotados porque a las 7 de la mañana tuvieron clase, corriendo se fueron a su práctica, regresaron corriendo para estar a tiempo a la 1 y están cansados con hambre, con calor, etc. Yo lo entiendo. Por eso las tareas que estoy viendo, y hay algunas que están muy buenas, otras están excelentes, y me parece que expresan lo que el alumno está queriendo decir. Se nota cuando es una copia de algo, y se nota cuando están ustedes haciendo una tarea de un desarrollo propio de un tema. ¿De acuerdo? No sé si han oído hablar de la filosofía educativa de Montessori, de colegios Montessori, hay algunos en Mérida, ¿sí? Tienen una fama que no es real, ¿sí? Vean, la filosofía dice respeto hacia el niño como individuo, que es lo que busca, por ejemplo, el modelo MEFI, la atención individual, la atención personalizada. Pero dígame, ¿cómo doy una atención personalizada en una clase a 54 alumnos? O a 30. Busca el armónico del niño como un todo. ¿Sí? ¿Qué fama mala le han hecho a algunas personas? En esa escuela dejan que los niños hagan lo que les da la gana. No es cierto, no es cierto. Respetan a que cada niño es distinto del otro, que todos son diferentes. Y que el desarrollo de cada uno es diferente en ritmo, en intensidad, en tiempo, etc. Y se les da un trato individual. Una de las esencias de la filosofía educativa Montessori son pocos niños para que puedan tener esa educación personalizada. Y a fin de cuentas, pues la puericultura, que acá ya cuando les pregunté puericultura no sabían qué era, ahora estoy seguro que ya lo saben, realmente es una educación a los padres jóvenes, ¿de acuerdo?
hay una educación a los padres. Hacerles saber de que el niño en esta etapa va a transitar de la magia. Qué crueles aquellos padres que de un día para otro le dicen al niño preescolar, Santa Claus no existe, o alguien de la familia, es una mentira, no existe, es alguien disfrazado. ¿Sabes qué? Destrozas dolorosamente un elemento normal del desarrollo emocional del niño. Déjalo, solito lo va a descubrir. El año pasado, 2019, tuvimos aquí a Santa Claus, lo contrató mi hija para que le viniera a hacer su regalo a mi nieto, no había todo el COVID ni todo ese relajo. Pero el niño de 4 años en ese entonces, él llegó y como si nada, llegaron y todo, y las cortinas estaban corridas, Santa Claus estaba en el cuadrito de acceso a mi consultorio, no se movía sentado en una silla, hasta que de repente él oyó ruido. Hay alguien allá afuera. Dar tiempo a nada, abrió la cortina. Ya había Santa, sí, pero fíjense, vio a Santa. Él no descubrió que era alguien disfrazado. Y este año, sí, cuando lo hicimos diferente con base en esa experiencia, sí, entonces, hasta que llegó él con su mamá, con su papá, y estábamos todos juntos porque el 24 de diciembre es su cumpleaños, nació un 24 de septiembre, sí, de repente estábamos en la casa como si nada y Santa sonó su campanita. Y él los detectó. Ya llegó Santa. Sí, y fue diferente, fue muy diferente la experiencia. El año que viene posiblemente ya se va. Pero eso es parte de la... Sí, el niño hay que enseñarles de que el niño debe dormir a sus horas. El tartamudeo es propio de esta edad, es pasajero. Y si al niño le dicen, no, no, es peor, o como le dicen otros autores, con tartamudeo y propio de la etapa preescolar. Hay adultos que lo tienen, pero tienen generalmente algún otro tipo de problema. Cuidado con la tele, cuidado con la televisión que no transmite programas necesariamente buenos para un niño que todavía no sabe distinguir fantasías de la realidad. Padres, vean que ven sus hijos. La disciplina debe ser una disciplina firme, pero como les digo, una disciplina amorosa, ¿sí? Propositiva, constructiva, dirigida a que el niño aprenda. Prevención de accidentes con el ácido muriático. Llegué a ver el hospital hace muchos años, ya luego cuando se hizo cada vez más esta campaña, ¿sí? Ya no se ponen el petróleo en botellas de Coca-Cola, no se guardan en eso. ¿Por qué razón? Porque para el niño es un refresco y cuando se lo toma, quema el esófago. Y hay que tomar una serie de medidas inmediatas, etcétera, para tratar de que no termine en una estenosis del esófago, dilataciones molestas, dolorosas, etcétera. Prevención, jóvenes. Yo no quiero que aprendan a que reconozcan una radiografía de un esófago estenosado por cicatrización, por ácido, no, prefiero que lo prevengan. Se las muestro en imágenes cuando quieran, pero no quiero que lo aprendan. La bicicleta no antes de los 6 años. Y una bicicleta que comience con rueditas traseras, ¿sí? Acuérdense que los manubrios pueden ser algo muy útil para sostenerse, o pueden ser algo nefasto para destruir un hombre. ¿Está bien? Los disfraces. Está en la etapa de la magia y de la fantasía. Cuidado con el hombre araña, cuidado con Superman, cuidado con eso. Hay que enseñarle al niño de que Superman, que es solo un disfraz, ¿sí? Para que no ocurra lo que ha pasado, niños que se caen de la ventana, niños que se caen, se suben a un lugar y luego se tiran, como hace alguno de sus personajes. Ya para que vayamos cerrando la clase, pues la alimentación, de todo, pero ¿qué debe tener ese de todo? Debe tener las leyes de la alimentación que ya hemos dicho muchas veces, pero ya debemos tener variedad en color, en sabor, en olor, y que el acto de comer sea placentero. El acto de comer sea placentero. Una hora del almuerzo familiar con gritos, con insultos o algo, con teléfonos celulares,
he ido a alguna cena familiar y de repente tengo que llamar la atención porque A está con su teléfono, B está con su teléfono, C está con su teléfono. Hasta le digo a algunos de ellos, oye, pues solo faltamos tú y yo, vamos a conversar por teléfono. Le digo, ¿para qué? Y eso lo están aprendiendo los niños, ¿de acuerdo? Los niños tienen preferencias alimenticias. He visto niños que me dicen los papás desesperados, doctor, no quiere comer nada, nada. Únicamente le gusta comer pollo con arroz, con esto, con... Pues dele eso. Eso lo devora, pues dele eso mientras va aprendiendo a conocer otras cosas. Y el niño recupera su peso, alcanza bien su talla y no pasa nada. ¿De acuerdo? Es cuestión de ser pacientes y recordar que los niños preescolares son especialmente expertos en las preferencias alimentarias y en el preguntar por qué y en decir no quiero. ¿Sí? En no. No. Y cuando un niño preescolar te dice no, es no. Más vale que lo vayas enseñando y lo vayas convenciendo, tal vez con un sticker, a que si lo examinas, te permite examinarlo y le vas a dar un sticker, te lo ganas de esa manera, ¿sí? A que lo agárrele usted, señora, y terrible. Aquel niño que les comenté, aquel niño que a los 2 años me lo traen por primera vez porque ven los papás que su desarrollo no es normal, no habla, solo tiene sonidos guturales, ¿sí? Les comenté de ese caso, ¿sí? Le mandé a hacer sus pruebas de potenciales evocales. Afortunadamente salió perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la causa raíz que ya la teníamos contemplada? Mamá, médico. Abuela, médico. Papá, médico. Todos fuera. ¿Con quién se quedaba el niño? Con una muchacha. Y como la mamá médico es médico joven y suplente y tiene un turno aquí, un turno allá, otro aquí, el papá también, enfermero, pero en un turno, ¿con quién se quedaba el niño? ¿Dónde quedó todo lo que dijimos del entorno? ¿Dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedó? Pues en manos de una muchacha que pues si le va bien al niño, pues lo puede ayudar, pero no hay nada como papá y mamá. Cuidado con la comida chatarra, ¿sí? Las mamás que trabajan hay que buscar verdaderamente cómo lograr. Antes de la pandemia habían sendis que te cuidaban al niño con un costo adicional hasta las 5 de la tarde. Y era una maravilla, porque sabías que el niño estaba cuidado, estaba atendido y estaba aprovechando el tiempo y no sentado ante una televisión o jugando con un teléfono. ¿Sí? Aquí vemos un platito, vean qué bonito está organizado, en el cual hay plátanos, hay otras cosas, hay mandarinas para que el niño vaya aprendiendo a comer. Cuidado con esta cosa, cuidado con esta cosa, cuidado con los caramelos, chocolates, etc. Eso está en la hojita que les mandé, los datos que les mandé. Y para que nos aseguremos, pues ya terminamos con esto. Los alimentos deben llamar la atención del niño. Déjalos comer con los dedos. Tenle su tenedor. Y que poco a poco vaya viendo cómo tú manejas los cubiertos. La misma comida que el resto de la familia, pero en proporciones más pequeñas. Limitar el consumo de dulces, colaciones nutritivas, ¿sí? Con este nieto que tiene ya 5 años, que cumplió 5 años, no acepta refresco embotellado por nada. Nada, no acepta. Agua, 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 agua. Y eso a mí me alegra un mundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque sus papás son Coca-Coleros. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo aprendió? En el CENDI, antes de que cerrara. ¿Sí? Particularidad del preescolar, bueno, ya debe comer sentado. Siempre debe haber la supervisión del adulto. Cuidado con acantarlo. Eviten comer en el auto, sobre todo dulces. Y básicos para las encías, que pueden entumecer los músculos de la garganta. Cuidado. Es excepcional que yo autorice el uso de alguna cosa cuando es una encía de un niño lactante muy gruesa con inflamación importante y solo aplicada en donde están saliendo los 2 dientecitos, no en toda la encía. Bien, ¿qué me quedaba nada más mostrarles? Las fotos. Este es un video, por ejemplo.
Está lloviendo, como pueden ver. Y él, ¿qué creen que está haciendo? Sí, parece que está cortando el césped. En el material que les mandé, ¿vieron las fotografías? Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de esto. Vean qué edad tenía y miren, ya estaba manejando el teléfono con la complacencia de quien está acá. Sentado en su silla. Vean las características, el niño gordito, ¿sí? Vean cómo está aquí, su físico. Aquí tienen una niña de 5 años. Permítame, solo pago algo. Aquí tienen ahí una niña de 5 años, a la cual la atacó su mascota. La atacó su mascota. Ella se acercó a acariciar a su mascota y la mascota que estaba comiendo y la mascota se lo a los niños. La niña ya lo aprendió. La aprendió dolorosamente. Miren cómo está aquí la mordida. Miren dónde quedó. Vean dónde quedó la lesión. A un paso del ojo. Y es obvio el dolor que tiene esta niñita. Hábitos. Enseñar que ellos hagan lo que tienen que hacer. Aquí tienen esta niña, vean que poco a poco fue aprendiendo a hacerse esto para como parte de su disciplina. Y vean cómo ya adelgazó esta niña. Vean cómo ya adelgazó en la etapa preescolar. Vean la carita, cómo ya cambió. Vean cómo cuando ya es una jovencita, una escolar, vean cómo cambia. Vean qué diferencia hay de aquí a la diferencia que hay acá. ¿Sí? Y este es el niño que les mostré cuando acababa de nacer y estaba a punto de salir de la clínica. Es el mismo niño. Vean, es el mismito. Pesó 1,900 al nacer porque fue una cesárea de urgencia, 35 semanas, con un retraso de crecimiento intrauterino y una serie de alteraciones que decidieron urgente. Pero vean ustedes aquí su pabellón auricular ya bien formado, vean el cabello bien diferenciado, observen la mirada desde un principio, ¿sí? Y luego ya pues todas esas otras cosas. Aquí tenía yo algo especial para ustedes. ¿Dónde se me quedaron? Cursos, espérenme. Porque quiero que vean algo de lo que es la contrafobia. Escritorio. Curso de pediatría completo. Preescolar. Aquí tienen a otro que creo que ya se los había mostrado. Vean, ese es el niño del pitbull. ¿Sí? Un asombro auténtico. Menor asesina a su hermano, homicida de 12 años, confiesa que lo mató por celos. Un niño de 12 años mató a su hermanito. Era un caos esa familia. El único hijo de ese matrimonio, miren, primero lo asfixió con una almohada, luego lo degolló con un cúter que tomó de la caja de herramientas de su padre. ¿Sí? Entonces sentía a su hermano mayor, sentía celos de él, ya la que le ponían más atención que al resto de sus hermanos. ¿Sí?
Las primeras pesquisas de la Procuraduría refieren que el menor de 12 años tenía antecedentes de violencia en la escuela. En 2 ocasiones fue reportado por sus compañeros a quienes había golpeado sin motivo aparente, hecho por el cual recibió tratamiento psicológico. Esto, muchachos, surgió desde la niñez. Este delito ya se lo mostré, ya se los he enseñado, dígame que no era hermoso un domingo así. Vean ustedes conforme va avanzando la etapa preescolar, cómo va aprendiendo a construir y a desbaratar. Desbarata y luego arma con su propia manera. ¿Quién es este? ¿Quién es este, jóvenes? ¿Lo reconoce alguien? ¿Están allá? Sí, pero no lo reconocemos, creo. Stephen Hawking. Stephen Hawking, cuando ya comenzaba a tener la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, un genio. Y que le dieron 6 meses de vida, 1 año de vida. Y él no se rindió nunca y siguió, su intelecto siguió siendo increíble, un cociente intelectual, si no me equivoco, de 160. Esta quemadura no tendría mayor trascendencia, jóvenes. ¿Qué pueden ver allá? Podemos ver algo como una cicatriz, pero aquí hay una fase de actividad, pero vemos aquí un enrojecimiento. Si ustedes quieren, eso es cultural. Esto no es lo mismo en una persona sin diabetes que con una persona con diabetes. Esta persona era una persona diabética y esto estaba evolucionando muy rápido. Le indiqué sus medidas de higiene y le mandé su antibiótico y se recuperó bien y no lo tienen que enseñar cuando los niños y las niñas comienzan a ponerse de pie sin ayuda. Aquí hay una bola, vamos a llamarlo así. Así me lo reportaron los papás. Doctor, ¿sabe qué detectamos? Le detectamos una bola a la niña. ¿Será un ganglio? ¿Será un esto? ¿Qué creen que es? Observen la asimetría. Es lo primero que tienen que aprender a reconocer su simetría. Un diagnóstico rápido. Hernia inguinal izquierda. Hernia inguinal izquierda. ¿Sí? Y eso hay que programar una operación antes de que se encarcere, antes de que se estrangule y que tenga que correr. Muy bien, jóvenes, pues la clase de preescolar, el crecimiento y desarrollo normal ha terminado. Ha terminado. Vamos a, en el próximo día, el miércoles, vamos a ver, en un solo día, vamos a ver los temas de problemas del preescolar. ¿Sí? Aquí ya vimos roles, etcétera. ¿Sí? Aquí está lo que les quería mostrar. 3 años. Es el mismo niño. El niño aprende a disfrazarse de sus miedos como una manera de la contrafobia. ¿Sí? Y él estaba muerto de risa. Ese ya se los mostré. Véanlo. Conforme va creciendo, va aprendiendo a dominar. Ya sabe descargar aplicaciones. Yo no lo sé hacer. Él ya sabe descargar aplicaciones. Y esa es una de las cosas más bonitas en la etapa preescolar del juego. La construcción. Que él construya cosas. Y aquí tienen algo muy propio de la etapa preescolar, los berrinches. Cuando se le niega algo. Él es muy tranquilo. Él lo que hace, dice, pues me voy de aquí. Y se va a un rincón y se pone así. Está bien, lo dejamos. Si tú le haces caso y le vas a chiquear, le vas a esto, todo, más lo va a hacer y vas a ver que te tiene controlado, que te tomó la medida. No le haces caso, ¿sí? Y él solito se levanta como si nada y sigue jugando contigo. Ahí tienen ustedes una mirada de un disfraz de vampiro, vampiro seductor. Luego muerto de risa, encantado. Vean aquí, vean, un vampiro amenazador. Y aquí tenemos un vampiro seductor. ¿Sí?
Pues muy bien, jóvenes. ¿Tenemos preguntas, tenemos dudas, jóvenes? Regina. Pues no, creo que todo claro. ¿Todo quedó claro? Sí. ¿No hay ningún comentario en especial? Milton. No, todo en orden por mí. Bueno, pues a ver, en la próxima clase, como quedamos, vamos a ver los dos temas de problemas propios del preescolar. Entonces, si ustedes repasan bien su material del tema de hoy, los problemas van a ser mucho más sencillos, que los comprendan y sepan cómo manejarlos cuando se presenten y cómo prevenir. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a cancelar mi escritorio, voy a cancelar grabación. Les deseo buena tarde, que tengan una rica comida.